Hola chicos, Ciencias Naturales 22.4. Seguimos con nuestros queridos ríos. Las venas de la tierra, las arterias de la madre tierra, que llevan fertilidad por donde pasan, riqueza. El agua es fuente de riqueza, siempre. Bueno, nos habíamos quedado con los meandros, esas curvas que en el curso bajo hace el río. Para avanzar el pobre le cuesta encontrar el mar. Cada vez que borro y miro a mi tiza, me acuerdo, ya sé que en YouTube represento pues lo antiguo, ya no solo por la edad, por mi hermoso pelo, sino también por los medios que utilizan. ¿Y por qué no utiliza usted los rotuladores tal y cual? Yo no, porque me gusta la tiza, porque además me mancho y es más divertido, porque además puedo pegar esos golpes que a veces no te gustan, pero te sirven para despertarte cuando estás cerrando los ojos. Pues hoy unas noticias, porque ya sabes que la prensa es sensacionalista, tiene que llamar la atención como sea, lógico. Parece ser que vamos a ponernos de moda otra vez, que se va a poner de moda la pizarra y la tiza. Digo, pues mira qué bien. O sea que pensad a partir de ahora que no estáis asistiendo a un residuo, sino que estáis asistiendo a un futuro. En fin, ríete un poco. Me río yo. Sigo con los meandros. Dicen, las orillas del meandro se depositan, las orillas del meandro, en las orillas del meandro, se depositan parte de los materiales que arrastra. Parte de los materiales que arrastra. Los deposita en estas zonas, formándose esas tierras planas a las orillas de los ríos, que son las vegas. Las vegas. Oiga, ¿y las vegas de Las Vegas, esas del juego de Estados Unidos, tiene que ver algo con esto? No lo sé. Lo cierto es que en el diccionario de la Real Academia, si tú buscas la palabra vega, pues te dirá superficies planas a las orillas de los ríos con una composición de tierra fértil utilizadas fundamentalmente para huertas. ¿Habría vegas allí de algún río? No sé, porque es pleno desierto. Bueno, en fin, a veces los patronímicos, es decir, los nombres, tienen una procedencia muy enrevesada. Si te gustan esas cosas, yo tuve un diccionario que era de los topónimos, nombres de lugares. Y cuando te explicaba por qué un pueblo llevaba ese nombre, se metía en unos cruces, porque esto, claro, desde la época romana, luego en la visigoda pasó a llamarse tal, luego en esto tal, luego la árabe, luego tal. Madre mía, pero cosas muy curiosas. Pero casi nunca, salvo raros pueblos o ciudades, era una historia clara, que te pudieras apostar al 100% de que eso era así. No. Esos mismos historiadores y filólogos y lingüistas opinaban que podía ser así o no podía ser así. O sea, mucha incertidumbre. Se pierden los tiempos. Hasta que no hay papel escrito que te digan, no, este pueblo en el siglo tal hay un documento escrito que dice que se llamaba tal. Entonces sí. Entonces a partir de ahí ya puedes buscar la evolución hasta su nombre actual. Bueno, eso a propósito de vegas. Dice, se puede llegar a su estrangulamiento, con lo que quedan abandonado formando pequeñas lagunas. Es decir, a veces estos meandros pues pueden almacenarse aquí tanto material que empieza el río a pensarse si no será más práctico con sus aguas cuando vienen turbulentas aquí ir abriendo sitio aquí y
juntando y haciendo una especie de atajo. Y entonces esto se queda aquí como unas aguas, unas lagunas que a lo mejor solo en épocas de grandes crecidas del río volvían a renovar las aguas. Y el resto del año ya permanecía esto como una laguna. Esto se da a veces. Los materiales que se transportan chocan entre ellos y se rompen. Y al chocar entre ellos, redondeándose sus aristas. Es decir, si cuando baja y arrastra pedruscos salidos directamente de las rocas por los fenómenos que hemos visto anteriormente, un pedrusco que aquí es así, con estas aristas, al cabo de millones de años, este pedrusco que ha sido arrastrado y ha ido chocando con sus hermanos, y un hermano le quitaba un poquito de una arista, el otro le quitaba este filo, el otro choque tal, y así durante millones y millones de años estas piedras, aquí ya serían, a lo mejor, ya no serían de ese abrupto, sino que serían así, más redondeadas. Y cuando llegaban a los cursos ya medios, pues a lo mejor ya eran totalmente redondeadas. Y cuando en las riadas que hoy decimos que ya no se dan, todavía seguían arrastrando materiales, han depositado en los ríos cantos totalmente redondeados, ya sin aristas. Y tú dices, uy, fíjate qué finito, qué bonito, me lo cojo para mi escritorio, lo voy a pintar, no sé qué. El canto de río, el canto rodado, porque se supone que desde que fue así arrancado de las montañas hasta que está aquí, formando un cúmulo con sus hermanos al que llamamos gravilla, que son divertidísimas, porque las hay de diversos colores, porque provienen de distintas rocas, de distintos minerales, y por dentro conservan la estructura todavía de ser minerales, su estructura rómbica, triclínica, hexagonal o la que sea. Lo conservan, aunque exteriormente, claro, ya no tienen ninguna cara laminar, como suelen tener los minerales que cogemos y arrancamos aquí directamente de la parte alta. Pero estos son hijos de aquellos. Un sacerdote decía desde el público, dice, y que Dios nos puso aquí en la tierra, y no decía para que nos amásemos los unos a los otros. Él cambiaba el acento y en vez de decir amásemos, decía para que nos amasemos los unos a los otros. Es decir, para que nos amasemos, hagamos más a los unos con los otros y así perdamos los cantos del enfado, los cantos del mal carácter, los cantos de la ira, los cantos de la mala educación. No nos fuéramos arrancando unos a otros hasta quedarnos como piedras agradables, suaves, simpáticas, tolerantes. Eso es lo que decía aquel buen sacerdote, para que nos amasemos los unos a los otros. Bueno, continúo. Y redondeándose sus aristas. Su tamaño va disminuyendo desde el curso alto hasta el curso bajo. Claro, en el curso todavía tal encontrarás cantos ya rodados, es decir, que han sido desgastados sus ¿cómo se dice? Sus elementos picudos y sobresalientes, y son rodados, pero claro, al ser de gran tamaño, el agua no ha tenido fuerza para arrastrarlos. Entonces, aquí encontraremos cantos rodados grandes, que se suele utilizar para empedrar las calles antiguamente. Yo de niño, las calles de mi pueblo eran todas empedradas con cantos de río. Con cantos de río, bien puestos unos con otros. Echaban tierra entre ellos para cohesionarlos y... Luego, y no eran adoquines, o sea, el adoquín ya es labrado. El adoquín ya es cogido de cantero, se le da una forma geométrica para encajar unos con otros. Pero no, cantos rodados. Y todavía en algunas ciudades que pretenden conservar
que el aire antiguo, siguen teniendo las calles con cantos rodados de estos, pero en vez de cogerlas con sujeción de tierra, que era débil, y cuando había lluvias, si pasaba una caballería o pasaba un carro, lo movían y se levantaban 4 o 5 piedras y aparecía el bache cada vez más grande, y claro, luego los chavales pues a tirar piedras para salpicar al vecino. No, ahora ya los cogen con cemento. Y hay calles empedradas preciosas, porque al mismo tiempo pues han hecho figuritas, que sé yo, en una han metido todos los cantitos así de canto, formando una alfombrillita, estrellas, dibujos, precioso, con cantos rodados de río. Cuando encontrábamos unos blanquitos preciosos que parecían como de nácar, que mi padre los llamaba eslabón, porque cogías dos, ¡tac!, dabas así y saltaba chispa. Sí, saltaba chispa. O sea, por piezoelectricidad, que habíamos estudiado con las propiedades de los minerales. La presión, el golpe, cargaba eléctricamente, se producía una alteración del voltaje, y saltaba la chispa. Y de noche, pues más bonito, hacías así, veías las chispas que saltaban de las piedras. Y cuando tirabas piedras unas contra otras, con cuidado de no dar al otro, que era el riesgo, que siempre alguno se llevase alguna pedrada. Bueno, el tamaño entonces va disminuyendo. Aquí cantos rodados grandes y aquí cantos rodados pues finos. Y cuando llegan a la playa todavía algunos pues más finos, porque entonces se junta ya no la erosión de sus hermanos, sino la erosión de las arenas y de las aguas continuas de las olas que les están amasando. La sedimentación se hace según el tamaño de las partículas. Primero se depositan las más gruesas, que son los cantos. Qué palabra más bonita. Decían Ávila, tierra de cantos y de santos. Curioso. Los cantos. En mi pueblo, de las primeras cosas que aprendías a hablar cuando eras niño, que éramos un poco brutetes, decían, chaval, te pego un cantazo. Un cantazo. Era darle con un canto. Ya te digo que éramos un poco incivilizados hoy, ¿no? Sigo. Los cantos rodados. Luego, que ya te digo que eran los que se utilizaban para las calles. Luego venían las gravas, que ya son cantos rodados, pero de distintos tamaños, de mediano a pequeño. Luego los guijarros. Los guijarros. En algunas zonas, si preguntas por el tamaño de un guijarro, te dirían que es más grande que el de las gravas. Bueno, pues geológicamente y en los libros de ciencias naturales, no. Por tamaños, cantos, gravas, guijarros y luego las finas. Estas serían las que tendrían un cuerpo y luego ya, digamos, las finas. Y de estas gruesas y estas finas. Y dentro de las finas, pues están esta clasificación, que creo que ya la vimos en la sedimentación eólica, en arenas, barros y limos. Arenas, tú metes el pie y no te ensucias. La arena no ensucia, se despega. Pero la metías en otro sitio donde ya había partículas más pequeñas, pero mezcladas con detritus vegetales, microscópicos ya, y de coloración totalmente diferente. La arena solía ser amarilla o blanca, mientras que el barro ya tiraba a marrón negruzco. Ahí sí, ahí metías el pie y ¡uah! ¿Pero cómo te has embarrado? ¡Ven aquí! Gajes del oficio, de los parques de entonces. Y por último, otros más finitos, donde ya metías el dedo, cogías un poquito y ya no notabas nada de arena. Era suave, suave, como si fuera témpera, eso que venden para pintar. O polvos talco, pero claro, los polvos talco son en polvos y son blancos. No, o sea, polvo, como si fuera harina, pero de otro color.
que eran los limos, o sea, las partículas más finitas. En general, los sedimentos fluviales, todo el conjunto de sedimentos fluviales, es decir, lo transportado, todo ello, quede donde quede, se llaman tierras de aluvión, que significa de aporte, de traslado, que viene de una palabra latina que era de ad lavare. El ad, la partícula a o hacia, y lavare, lavados, de lavar, del verbo lavar. Es decir, eran materiales que habían sido lavados y depositados ahí. De ahí viene la palabra aluvión. En el curso bajo, los cauces discurren por amplios valles y a veces por valles inmensos. Tú imagínate, nuestro Ebro y nuestro Guadalquivir, que son los dos ríos que tienen un valle enorme. El valle del Ebro, que nace en Cantabria, tiene ahí toda la Pirenaica, que nos separa de Francia, y aquí toda la Ibérica, que separa de las cuencas del Tajo y del Guadiana, y por aquí arriba de la del Duero. Pues todo este triángulo se denomina Valle del Ebro, y te estoy hablando de una anchura pues a lo mejor de 500 kilómetros, en lo más ancho, en Lérida. De Lérida pues a Teruel, aunque Teruel ya está metida en la Y que hace la Ibérica, pero tierras de Teruel, las tierras del Guadalope, del Matarraña, tierras del Jalón, que son afluentes de la derecha del Ebro. Un valle inmenso, y a todo ello lo llamamos Valle del Ebro. Este Valle del Ebro está hundido respecto a todas las tierras de la península. Las dos mesetas, la submeseta norte, de Castilla Norte, del Duero, y la submeseta sur, del Tajo y del Guadiana, son tierras elevadas, de un antiguo peñasco metido ahí en el manto de la tierra. Muy difícil que haya terremotos ahí. Pero estas tierras, en concreto estas del Ebro, fueron paso del mar Cantábrico al mar Tetis o Mediterráneo. Y cuando se levantaron aquí las cordilleras costero-catalanas y parte de la Ibérica, cerraron, y aquí también cerraron, y quedó un gran, inmenso lago que, a base de evaporación, no compensada por los vertidos de agua que se llenaban y posteriores escapes erosionando la cordillera que cerraba, se fue vaciando, pero tuvo mucho tiempo para depositar ahí las sales del agua de mar, dando lugar a unas tierras muy salitrosas en todas las provincias, principalmente de parte de Huesca, toda Zaragoza, especialmente una comarca típica en ello que es la de los Monegros, y en parte de Teruel. Sierras muy salitrosas. Hay yacimientos que son de sal mezclada con tierra, que se utilizan tal cual para los días de nieve en la carretera, coger camiones y extenderlo por la carretera, porque prácticamente es sal. Y en las zonas más bajas, en concreto dos pueblos mineros de la provincia de Barcelona, Súria y Cardona, hay yacimientos de esas sales marinas, sales potásicas en concreto, que han labrado minas por debajo
dejando columnas así de sustentación preciosas. Hoy ya no se extraen, no están en explotación, pero las han dejado como visita turística. Muy bonitas, Suria y Cardona. Por las aguas que estuvieron aquí durante mucho tiempo. Bueno, pues esta depresión o hundimiento. Depresión moral, pues cuando te quedas aplastado. Depresión física, pues cuando hay tierras que están hundidas respecto a sus circundantes. Son dos depresiones, que son el Valle del Ebro y el Valle del Guadalquivir. Esos dos grandes valles. El Valle del Ebro, pues tiene zonas fértiles, sobre todo las de la cabecera, parte de Álava, del País Vasco. Burgos lo atraviesa la provincia, por la parte norte, pero tiene pocas tierras de sedimentación de cultivo. Sin embargo, la siguiente, Rioja y Navarra, tienen muchas tierras y fértiles en la cabecera del Ebro. Luego ya en Aragón, provincia de Zaragoza, Huesca y algo de Teruel, el clima es un poquito más intempestivo. Al estar tan abierto el valle, corren por aquí unos vientos. El más famoso de ellos es el cierzo, que pega muy fuerte y no propicia bonanza para los cultivos. Aunque claro, como los hombres acaban pudiendo, eligiendo las plantas adecuadas que aguanten, poniendo parapetos para el viento, en fin, metiendo el regadío hasta zonas insospechadas, pues han logrado gran productividad en los árboles frutales especialmente, sobre todo en Lérida, parte de Zaragoza, parte de Huesca también, mucha producción frutícola. Todo en la depresión o el Valle del Ebro. Ahí ya es más que una artesa. Allá son regiones inmensas, planas. Y tú dices, esto de valle tiene poco. Porque claro, hay zonas aquí donde no ves más que cuando nieva, las cumbres nevadas allá a lo lejos a 200 kilómetros, y por aquí otras cumbres nevadas a 200. Pero todo lo demás es una planicie inmensa. Y parte de Aragón es que es subdesértica casi, por lo poco poblada que está. Y si está poco poblada es porque no tenía producción alimenticia. Cuando hay producción alimenticia, hay más población. El hombre va donde puede sacar de comer, no donde tenga el alimento a 100 kilómetros de distancia. Vamos a ver más cosas. En el curso bajo, los cauces discurren por amplios valles, por lo que los ríos pueden ser navegables en este tramo. En el Ebro ya te he dicho que no pasa, pero en el Guadalquivir sí que pasa, navegables. Yo, claro, tú dirás, profe, si yo vivo en Venezuela, yo vivo en Colombia, yo vivo en Argentina, y aquí hay unos ejemplos de lo que está usted diciendo, preciosos. Ya lo sé. Y te pido disculpas y perdón por no conocerlos con el mismo detalle que conozco lo de mi país, y entonces es lógico que al hablar de estos fenómenos naturales utilice aquello que conozco y no meter la pata citando o poniendo ejemplos de aquello que no conozco. Otra vez será. En la próxima vida me estudiaré más geografía americana y del mundo. Os lo prometo. Sigo. En el curso bajo, bueno, si aquí aumenta por alguna causa el caudal, es decir, si aquí aumenta por alguna causa el caudal, el río puede excavar un nuevo cauce sobre los aluviones. Que es lo que te dije, no sé si en este vídeo ya en el anterior, que si el río, cuando pasa por meandros, experimenta una subida de caudal, pues puede ir comiendo terreno de aquí y clac, y hace un nuevo cauce, dejando como el cauce anterior es capaz de abandonarlo y seguir por otra ruta, porque como las tierras eran muy planas, ha encontrado dirección con la que venían sus aguas, tierras más débiles que le han sido fáciles socavar, y ha acabado abriéndose otra ruta, dejando esto. Entonces quedan aquí unas superficies abandonadas
a las que llaman terrazas, que son partes altas, que quedan entre meandro y meandro, de donde a lo mejor ya el río ni está. Pero una terraza es una superficie plana y elevada. En la desembocadura, la sedimentación da lugar a 3 formaciones. A deltas, que se llaman así porque tienen la forma de la letra delta griega. Los deltas. Barras. Las barras, no sé el caso de este, pero imaginemos ahora que es otro río. Las barras dejan los acúmulos aportados, los dejan aquí, porque cuando el río pugna por meterlos con sus aguas dentro, las aguas del mar con sus oleajes y sus corrientes crean una contracorriente, de forma que los materiales se depositan ahí. Y vemos una franja de tierra paralela a la costa, que son aportes aluviales del río, que han formado una barra. Y otra es el estuario. El estuario es cuando por la confluencia del valle con el mar, los aportes no han sido suficientes para arrojar tierra a ti, sino que el mar sigue teniendo su protagonismo en el interior. Y entonces decimos, sí, aquí desemboca el río tal, pero es que, oiga, aquí mismo ya el agua tiene más sabor de mar que de río. Y esto además es inmenso. Es inmenso. Pues esto es un estuario. O sea, se ve claramente el valle fluvial, pero es el mar el que es protagonista en su interior. No el río, en su interior. Un estuario. Si es estrecho, si esto ocurre y es más estrecho, porque el estuario suele ser, pero amplio, da lugar a unos puertos maravillosos. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, del puerto de Mahón, en la isla de Menorca. Un estuario bonito, precioso. Otro estuario famoso en la península es el de la desembocadura del Tajo, el Lisboa, donde el Tajo ya desemboca, pero claro, ya luego dices, oye, esto es más que un río, esto ya es el mar que se ha juntado aquí con el río y ya no sabemos dónde desemboca el río, dónde acabaría el río y dónde empieza el mar. Esto es un auténtico estuario, que suelen ser espectaculares. Prueba de estuarios. Pero si es el río que tiene poca fuerza, y entonces el mar invade prácticamente todo el valle, pero un valle que era profundo, es decir, un valle más que hecho por la erosión del río, ha sido hecho por movimientos orogénicos. Imagínate que en una parte de la Tierra las montañas han surgido así, en paralelas, y aquí está la costa. Entonces aquí hay un valle por donde lo normal es que venga un río con una cuenca interior cuyas aguas recoge, pero claro, aquí el mar se mete en el valle. ¿Hasta dónde? Pues hijo, hasta que le permite su nivel de aguas. Y llega un momento en que aquí al fondo se encuentra con el río que desemboca sus agüitas y le dice: hola, ¿quién eres tú? Yo soy un río. ¿Ah, sí? Pues mira, yo soy de agua salada, soy más ancho que tú, y por eso me voy a llamar una ría. Y ya tenemos la ría con el río. La ría ancha, que puede llegar a tener varios kilómetros de anchura, dependiendo cómo, pero estaba hecha por conformaciones orogénicas de montañas, y el mar ha aprovechado para meterse. Entonces esta ría suele tomar el nombre del río.
El río Arosa. Pues, no, perdón. Arosa es el pueblo. Arosa es aquí. Pero a ver, un río, una ría. La ría de Betanzos, la ría de Vigo, la ría de Arosa, la ría de La Coruña... En fin, estoy hablando de las rías gallegas ahora. Y estoy buscando alguna ría que tuviera nombre de río. Pero no, prácticamente ahí han ganado la partida las poblaciones importantes que se han originado en sus orillas. Arosa es una población, Vigo es otra población, Betanzos es otra población. No sé si la del Eume, el río Eume, pero que es una ría ya que sale a otra ría mayor. En fin, tenéis vídeos de geografía, al principio de la geografía, que explico todo esto con detalle. Ya sé que están, quienes la hayan visto, les pido disculpas porque está incompleta. La he dejado ahí estacionada, esperando ponerla, continuar algún día. Continúo. El estuario tal, el delta, la barra... Vale. Todo río pasa por 3 fases, como las personas. Ya nos lo dijo nuestro poeta. Nuestro poeta, el de Jorge Manrique. Nuestros ríos, no, nuestras vidas son los ríos que van a parar a la mar. Son unos versos preciosos. Y como los ríos, pues tenemos también nuestras 3 partes. Juventud, el curso alto, madurez y senilidad. Senilidad. Senil es anciano, viejo. Bienaventurados los que llegamos a ellos, porque hemos llegado. Que los que todavía no habéis llegado, nunca lo tendréis. A nosotros ya que nos quiten lo bailado. Oh, pero es mejor ser joven que ser viejo. Bueno, ya lo hemos ido. Y también, siendo ancianos y viejos, se puede estar muy a gusto y pasarlo muy bien. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Sigo. En la primera, en la juventud, el perfil es, fíjate lo que te dice de ti. El perfil en la juventud del río es agresivo, peleón, y predomina la erosión, arrancar, morder, de donde sea. Con el tiempo, lima los desniveles, los lima, continuo. Eso sería en el curso medio, en la madurez. Los romanos llamaban a la primera etapa, la llamaban la edad del hombre. A la segunda, a la madurez, imagina cómo la llamaban. La llamaban la edad del burro. Me imagino que era por lo que había que trabajar. Y a la tercera, aunque te rías de mí, la llamaban a la última la edad del mono. Porque dice que a veces nos volvemos como niños, tontos, decimos bobadas. Bueno, ¿y qué? Es que después de todo lo que has vivido, ya te agarras más a las tonterías que a las realidades. Porque has visto que a veces mandan unas igual que otras. Dice, bueno, pues de pasarlo bien. Y por eso los romanos decían que éramos la edad del mono. Gracias, romanos, gracias. Me queda por hacer todavía muchos capítulos de Roma y los tendré en cuenta. No os trataré tan bien. Bueno, así que dice, y en la senilidad logra, atentos, el llamado perfil de equilibrio. Ya no te enfadas apenas, eres un hombre equilibrado, da gusto. Oye, a ver quién dice que no. Y la erosión, la agresión, es nula. Bueno, eso de los ríos. El ejemplo con los hombres, bastante adaptado. Y aquí habríamos acabado las aguas superficiales.
Menudos vídeos de paliza. Espero no haberte aburrido mucho. En las otras cogeremos unas aguas súper interesantísimas. Las aguas subterráneas. ¿Qué pasa por ahí abajo? Hay agua. Es cierto, cuando un profesor mío cogía un palito verde que le poníamos nosotros en las manos y le decíamos: hermano Pablo, díganos si hay agua. Y él, con una paciencia de santo, agarraba la varita y iba andando así por el camino del campo por donde íbamos. Y en un momento determinado veíamos que la varita le daba vueltas en las manos así. Y nosotros decíamos: va, eso es porque usted hace así con los dedos para que dé vueltas. Y a veces, abusando un poco de la confianza, le cogíamos los dedos para que no diera vueltas la barrita. Y la barrita daba vueltas. Era un zahorí, que es una cualidad que tienen algunas personas de recibir, de ser receptores de ondas radioestésicas. Unas ondas que lo único que está comprobado de ellas es que existen, pero no han logrado todavía la ciencia estudiar su naturaleza para poderlas medir, su intensidad, medir su longitud de onda, medir su penetrabilidad en los cuerpos. Se sabe que estas ondas salen principalmente del agua y de los metales. Por eso se utilizan para buscar yacimientos de aguas subterráneas, que luego se pueden aflorar, y de minas metálicas, de alto contenido metálico. Minas de cobre, principalmente. Los zahoríes. Es cierto que también las personas emanamos estas fuerzas radioestésicas. Con nuestras emociones, con nuestros estados, somos como centros emisores. Soltamos ondas. Por lo visto no eran las mismas que soltamos en un enfado que en un momento de diversión. Y estas ondas, que emiten también nuestro pensamiento, nuestro cerebro, dicen, aquí hay mucha literatura, tú puedes en el Google indagar y decir: oye, pues voy a ver si yo sí tengo poderes radioestésicos, porque dice que hay muchas personas que lo tienen y no lo saben, y que se mueren y no se han enterado de que tenían poderes radioestésicos, de que eran auténticos zahoríes. Bueno, y que se puede hacer o con la barrita conductora de agua, es decir, de una rama verde, o con cobre, o con un péndulo. Un péndulo sobre un objeto donde tú has representado aquello que quieres buscar, o las distintas opciones. Que sea, a ver si adivino dónde. Uy, estoy metiendo cosas que a lo mejor a tus padres no le van a gustar mucho. A ver si adivino hoy en qué sitio ha aparcado el coche mi padre. Tú no lo sabes, no vale hacerte trampa, No vale hacerte trampa. Entonces tú haces un plano, ahí un poquito grande en papel, con el trazo de las calles y todo esto. Y entonces vas pasando con el péndulo. Esto te lo digo porque lo hizo una hija mía, pequeña, cuando era pequeña, que se interesó mucho por el tema. Y cuando observes que tu péndulo, sin saber por qué, sin que lo manejes tú, sin hacerte trampas, empieza como a girar, a dar vueltas, la piedrecita que has colgado, o el trocito de metal que has colgado de un hilo, o lo que sea. El péndulo se puede hacer con cualquier cosa. Y empieza a dar vueltas con más intensidad y más fácilmente sobre un sitio que sobre otro, y tú acabas decidiendo: oye, pues yo creo que mi padre ha aparcado el coche ahí. Entonces tú llamas a tu padre y le preguntas: papá, oye, por curiosidad, no por nada, por curiosidad, ¿dónde has dejado el coche aparcado hoy? Si tu padre te dice que es en el sitio donde tú has dicho, ojo, tómatelo en serio. Bueno, pero no te pongas ahí alborotado. Al próximo día lo haces otra vez.
Y quién sabe, puede que efectivamente tengas capacidad de recibir, de que tu cuerpo sea como un transistor que recibe ondas. Los transistores reciben ondas de los que las emiten, de la emisora tal, de tal ciudad, de la onda tal, de música, de tal. Bueno, pues tú serías un receptor de esas ondas. Dios me perdone, pero procura coger las cosas como son. Lee. Y no lo mezcles nunca con brujería ni con tonterías. Son cosas naturales. Lo que pasa es que a todo aquello que no dominamos todavía, pues los hombres tendemos a ponerles cosas raras, que si los espíritus, que si los tal, que si los cual. Eso es lo que se pensaba de cantidad de cosas físicas que hoy las tenemos y tenemos fórmulas hasta para buscarlas y hallarlas con una calculadora. Y en el futuro, estas ondas, que son físicas naturales, también. Ahora, otros aspectos paranormales, no sé qué, esto, lo otro, tal, ya son muy complicados. Y de estos no voy a hacer vídeos. Hasta luego.